En este video se resolverán los ejercicios de estructura múltiple de la guía de ejercicios. Comenzaremos por el ejercicio 2, ya que el 1 se encuentra resuelto en la misma guía. Este ejercicio 2 solicita que escriba una etiqueta con la palabra chico, mediano o grande, dependiendo de un código. El código, que es la variable code, puede ser 1 para frascos chicos, 2 para frascos medianos y código 3 para el caso de los frascos grandes. Realizando el diagrama de flujo, vamos a comenzar con la definición de variables. La definición de variables donde tenemos una variable de entrada llamada code de tipo entero, ya que el code puede ser 1, 2 o 3, y una variable que va a llevar la etiqueta de tipo texto. Damos entrada a la variable de entrada, code. En base a esa variable code, que puede ser igual a 1, igual a 2 o igual a 3, vamos a imprimir una etiqueta. Para esto vamos a usar una alternativa múltiple, donde se va a evaluar el valor de code, y en caso de que code sea igual a 1, la etiqueta será la palabra chico. En caso de que sea 2, la etiqueta será mediano. Y en caso de que sea 3, la etiqueta será grande. Y una vez que tengamos las etiquetas, vamos a mostrar la variable de salida. Vamos a agregar texto para la entrada con algunas opciones. 1 para chico, 2 para mediano y 3 para grande. Entre comillas, porque son textos de salida, son constantes de tipo texto de salida, van entre comillas, y para la salida la etiqueta a imprimir es y lo que diga la variable etiqueta. Vamos a ir a ver el pseudocódigo, donde vemos el inicio del algoritmo, la definición de las dos variables, el texto constante que se escribe en pantalla para la lectura de la variable code, y según code va a ser, en caso que sea 1, guardará en la variable etiqueta la palabra chico; en caso que sea 2, guardará la palabra mediano en la variable etiqueta; y en caso que sea 3, guardará la palabra grande en la variable etiqueta. Esta es la estructura según, que tiene su inicio con la palabra según y fin según para terminar la estructura según. Por último, luego de terminar la estructura según, la impresión o la muestra en pantalla del texto, la etiqueta imprimir es y el valor de la variable etiqueta. Si esto lo fuéramos a probar, vamos a probarlo con las tres opciones. Ahí aparecen los dos textos. Vamos a ingresar uno para que vaya a la opción 1 y muestre la etiqueta. En caso que sea 2, ahí aparecen los mensajes para la entrada. Vamos a poner 2 como variable de entrada. No es 1, es 2, guarda mediano y muestra la etiqueta mediano. Y en caso de que sea 3, vamos a ver su ejecución. Ingresamos el code 3, no es 1, no es 2, es 3. Ingresa la opción, guarda grande y muestra la etiqueta grande. Vamos a resolver el ejercicio 3 de estructura múltiple, donde se necesita mostrar el día de la semana dependiendo de un número de día. La salida entonces sería la variable día sem, el nombre del día de la semana, y de entrada tenemos el número de día dado por la variable día, donde el lunes va a ser el número 1 hasta el número 7 para el domingo. Entonces vamos a comenzar definiendo las variables de entrada en el diagrama de flujo, que es la variable día. Vamos a definirla como entero porque asume valor 1 al 7, valores enteros. Y vamos a definir la variable día sem como texto para guardar el nombre del día de la semana. Ingresamos la variable de entrada. A partir de ahí agregamos la estructura múltiple, donde va a ver si esa variable día tiene valor 1, valor 2, valor 3, 4, 5, 6 o 7. En caso que sea 1, vamos a guardar en día sem, vamos a guardar la palabra lunes. En caso de que sea 2, la palabra martes. En caso que sea 3, miércoles. En caso que sea 4, jueves. En caso que sea 5, viernes. En caso que sea 6, sábado. Y en caso que sea 7, domingo. Mostramos la variable de salida. El texto del día de la semana es separado con una coma por la variable día sem. Y vamos a agregar texto a la entrada. Ejecutamos para verificar
modificar un par de días a la semana, supongamos que sea el día 3, me debería aparecer ni lunes ni martes, debería aparecer miércoles. Bueno, se puede observar que de las 7 opciones solamente ejecuta una de ellas. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a agregar el día número 6. No es 1, no es 2, ni 3, ni 4, ni 5, es 6. Guarda sábado en el día SEM y muestra el día de la semana es sábado. Vamos a ir a ver el PCInt. Bueno, en el pseudocódigo se puede ver el inicio del algoritmo y el fin del algoritmo, la definición de las dos variables, la escritura del texto en pantalla con la lectura de la variable de entrada, según el día a hacer. El día, si es 1, guarda lunes en día SEM, si es 2, guarda martes, si es 3, miércoles, si es 4, jueves, si es 5, viernes, si es 6, sábado y si es 7, domingo. Acá está el fin de esta estructura según y la salida, que es mostrar el nombre del día de la semana. Continuando con el ejercicio 4, obtener información relacionada con venta de sillas. Acá lo que se quiere saber es el importe a pagar por un cliente según la cantidad de sillas compradas y el tipo. La entrada es el tipo y la cantidad. Tipo que puede ser A, que tiene un precio de 20.000 con un descuento del 3%, el tipo B 30.000 con un descuento del 5%, el tipo C 50.000 con un descuento del 7%. Y CANT, que es la cantidad de sillas compradas. Entonces, vamos a comenzar a definir las variables de entrada, de salida, que son la cantidad, que es tipo entero, el tipo de silla como texto y el importe como real. El resto de los datos no se definen como el precio y el descuento porque son constantes, son valores numéricos que se vienen dados y son constantes. Las constantes no las definimos en el algoritmo. Entonces, le vamos a dar entrada a los datos de entrada con un texto previo. Por ejemplo, ingresar cantidad de sillas compradas para darle ingreso a la variable count. Y el otro texto podría ser ingresar el tipo de silla para darle ingreso a la variable tipo. Entonces, como puede ser de tipo A, de tipo B o de tipo C, son estas A, B y C son constantes de texto, por eso no definimos la variable A, B o C. No son variables, son constantes, son valores que puede asumir la variable tipo, que es de tipo texto. O sea, dentro de tipo vamos a encontrar una letra A, una letra B o una letra C. Como tipo puede ser igual a A o igual a B o igual a C, vamos a utilizar una alternativa múltiple para que vea si el tipo de silla es A entre comillas, es B entre comillas o es C entre comillas. Y para estos casos, para cada uno de estos casos, vamos a calcular el importe según la cantidad por el precio, la cantidad por el precio que era 20, como está en la cantidad por 20, ¿cómo lo podemos encontrar en el enunciado del problema? Si es A, el precio es 20 y tiene un descuento del 3%. Si es B es 30 con un descuento del 5%, en el caso que sea B, y en el caso que sea C, teníamos 50 con un 7% de descuento. Entonces, cantidad por 20, que es el precio, por el descuento del 3%. Entonces sería por 0.97, que es el descuento del 3%. En caso que el tipo de silla fuera B, el costo era 30 con un descuento del 5%, y en caso que sea C, el costo de la silla era 50 con un descuento del 7%. Por último, mostramos la salida, importe a pagar, coma, y mostraríamos la variable imp. Lo vamos a ejecutar para ver si funciona todo bien. Vamos a decir que se compraron 10 sillas de tipo A, ahí se calcula el tipo A, y da 194 porque 10 sillas a 20 serían 200 menos el 3%, que sería 6, queda en 194. Lo que podemos hacer acá es arreglar un poco la salida. Habíamos hablado que eran miles de pesos, entonces vamos a mostrar el símbolo pesos y al final vamos a mostrar .00 para que aparezcan los miles. Entre el signo pesos
y las comillas no dejamos espacios para que el peso se pegue en el número, y las comillas, el punto con los 3 ceros, tampoco dejamos espacios para que se pegue al número que sale del importe. Por otro lado, entre el primer texto, la variable y el segundo texto, agregamos comas para separar los 3 elementos que se están mostrando en este lugar. Volvemos a ejecutar. Ahora con sillas de tipo B vamos a ingresar también la cantidad 10. Sillas de tipo B. Vamos a ver cómo queda la salida escrita de esa forma. Ahí se va a calcular el B, que serían 300 menos el 5%, 285. Lo vamos a volver a probar. Son 10 sillas de tipo C. Y ahora sí muestran las 500 menos el 7%, son 465. Bueno, vemos por último el pseudocódigo, el inicio y el fin del algoritmo, definición de las 3 variables, el ingreso de las 2 variables de entrada con su respectivo texto. Acá está la estructura según tipo hacer. A calcula el importe por los tipo A, B calcula el importe por los tipo B y C calcula el importe por los tipo C. Acá está el fin de la estructura según y la salida del importe con los 3 ceros para mostrar que es un valor en miles de pesos. Continúa con el ejercicio 5, donde se pide calcular la superficie de una figura geométrica dependiendo de una opción elegida. La salida entonces sería sub, que sería la superficie de la figura geométrica, y como entradas tenemos OPC, que puede asumir 1, 2 o 3, y representa la figura geométrica a la cual hay que calcular la superficie. Si OPC es igual a 1, se calculará para un triángulo; si es igual a 2, para un rectángulo; y si es igual a 3, para un cuadrado. Las entradas lado, longitud del lado o base de la figura a la cual se le va a calcular la superficie, lado para el cuadrado, base para triángulo y rectángulo, y una variable adicional para el caso de que la figura geométrica sea triángulo y rectángulo, que es la altura de estas dos figuras. Para el caso del cuadrado, esta no haría falta. Vamos entonces a realizar el diagrama de flujo. Comenzamos definiendo las variables de entrada. Definir la variable OPC, que es la opción, como entero. Las variables lado y altura son las dos variables de entrada, y la variable de salida, que sería su como real. A partir de acá vamos a dar solamente entrada, ingresar a opción 1 para triángulo, 2 para rectángulo y 3 para cuadrado. Entonces damos de entrada a la variable OPC, que sería la opción, y una alternativa múltiple para que haga el tratamiento de esta variable opción, para que en el caso que sea 1 se calcule la superficie de un triángulo, para que en el caso que sea 1 se pida como dato que se ingrese la base y la altura, lado y altura, y ya en base a esto se calcularía la superficie, que sería igual al lado por altura dividido 2. En caso que sea 2, o sea un rectángulo, haríamos lo mismo: ingresar base y altura, y se calcularía la superficie como lado por altura. Y en caso que sea 3, ya pediríamos solamente el ingreso del lado. La altura no haría falta, la vamos a borrar del texto, la vamos a borrar del ingreso también, y la superficie quedaría como lado por lado, o bien sería lado elevado al cuadrado. De ambas formas se puede hacer, lado por lado o lado elevado al cuadrado, y al final podemos mostrar el resultado de la superficie. Ya tenemos concluido el diagrama de flujo. Podemos ir a ver cómo quedó el pseudocódigo, el inicio del algoritmo, la definición de las variables de entrada, la escritura del texto más el ingreso de la variable opción, y según sea opción, la parte del algoritmo. En caso que sea 1, se escribe el texto, se pide las dos variables de entrada y se calcula la superficie lado por altura sobre 2. En caso que sea 2, o sea el rectángulo, escribir ingrese base y altura, se lee el lado y la altura y se calcula la superficie lado por altura. Y en caso que sea 3, ingrese la base, deberíamos haber puesto ingrese lado, se lee el lado y se calcula la superficie como lado al cuadrado. Después del fin según se muestra el texto superficie y el valor de la superficie. La salida la podríamos haber mostrado en cada uno de ellos para indicar. Acá vamos a cambiar base por lado, que quede más
específico. Y acá podríamos decir superficie del triángulo, superficie del rectángulo y superficie del cuadrado. Podríamos probarlo con algunos. Por ejemplo, lo podemos probar con superficie del rectángulo, por ejemplo, que tiene 10 de base y 5 de altura, mostraría la superficie del rectángulo de 50. Lo que podemos agregar también es el texto centímetros cuadrados, luego de mostrar la superficie. Vamos a hacer la otra ejecución. En la opción vamos a poner 3, por ejemplo. Ingresamos 10 de lado, muestra son 100 centímetros cuadrados. Resolviendo el ejercicio 6 para obtener información relacionada con el salario de un trabajador según su sueldo neto y la asignación familiar. La salida que se espera o que se pide es el IMTOT, que es el importe total a pagar en concepto de salario, y tenemos como entrada el neto, el sueldo neto que cobra, y la cantidad de hijos. En caso de que no tenga hijos, no cobra asignación familiar. Por un hijo recibe 50, por dos recibe 75 y por más de dos hijos recibe 100 en miles de pesos. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto con un diagrama de flujo? Primero definiendo variables, el neto y el importe total van a ser reales y la cantidad de hijos como entero. Damos entrada a la variable de entrada, que sería el neto y la cantidad de hijos. Vamos a hacer que ingrese de a 1, el sueldo neto en la variable neto y mi cantidad de hijos en la variable Kant. A partir de ahí, según la cantidad de hijos, o sea, según Kant, que puede ser 0, 1, 2 o de otro modo para 3 o más. Entonces, en caso que sea 0, el importe total va a ser igual al neto. En caso que sea 1, es el importe total igual el neto más 50.000, por 2 hijos 75 y por 3 hijos 100. Entonces, más 50, importe total igual a neto más 75, y en caso que sea más de 3 o más, sería el neto más 100. A la salida tenemos importe a cobrar por el trabajador, va a ser igual al neto. Le vamos a agregar el signo pesos y le vamos a agregar el punto con los 3 ceros para indicar que son en miles de pesos. No sería neto, sino sería IMTOT con el signo pesos y punto con los 3 ceros de los miles. Vamos a probarlo con un par de opciones. Por ejemplo, supongamos que el sueldo neto sea 1.500.000 y tenga 0 hijos, entonces cobra lo mismo que el neto. Y en caso que tuviera 3 hijos, por ejemplo, 1.500.000 con 3 hijos, no es 0, no es 1, no es 2, es otra opción que tiene que sumar 100.000 y aparece 1.600.000. Vemos el pseudocódigo, tenemos el inicio del algoritmo, la definición de las variables, el ingreso de variables de entrada, el según la cantidad a hacer, calcula el neto para el 0, calcula el neto más 50 cuando tiene un hijo, calcula el neto más 75 para 2 y cualquier otro valor le suma 100, suponiendo que los valores son 3 o más, le suma 100 al neto para guardarlo en el importe total. Acá está el fin del según y a la salida, antes del fin, imprime la salida, texto, variable y texto.